48.7. Yo diría que pensaría que sería un queratocorneo, porque la literatura dice que es mayor de 47.2 ya estamos sospechando en un queratocorneo, pero tenemos que valorar más datos, no solamente quedarnos con esto, porque puede ser un astigmatismo alto, en este caso el de Alex, tiene un astigmatismo alto. Ajá. Pero tiene una queratometría baja esta, la de Alexa. Ajá. Estas dos queratomías de K1 y K2 están en el rango normal, pero la K máxima está en 51. Ajá, porque si ves cómo está desplazada esa. La K máxima que es. Porque K1, ¿recuerdan que les dije que está midiendo K1 y K2? ¿Cuántos milímetros entraron? 3. Por eso puede aparecer ese dato normal. Ajá, por eso puede aparecer ese dato como normal, porque está midiendo los 3 puntos normales, que están fuera de que ya es la queratometría máxima, porque ya está viendo hacia la periferia. Ajá. Por eso en el caso de Alexa, el central aparece entre comillas normal, pero la máxima ya apareció. La zona y en el de espesor se mete a aparecer rojo. Ajá. Sí. Entonces hay que analizar y recordar que nos está dando medidas de los 3 puntos centrales, los 3 milímetros centrales. Igual tiene sus coordenadas. Las coordenadas de Alexa vienen amplias, ¿no? Sí, viene ¿Cuánto de. tiene? La de la pupila viene menos 36, no. La de la queratometría máxima viene de más 0.25 hasta más 2.35. Entonces se va a ver el desplazamiento que está hacia abajo. Entonces eso nos sirve para saber esa posición hacia dónde está lo más curvo. Ajá. Esta parte, que es la última, muchas veces no le prestamos atención. Y es algo bien importante que usan mucho los oftalmólogos para valorar el glaucoma. Entonces, nosotros, como optometristas, si tenemos esta ayuda, también podríamos saber si el paciente es de cámara estrecha, si nuestro paciente está propenso a tener una diferencia en su tonometría, ¿qué tendríamos que hacer? El volumen de la córnea. Entonces, ahorita les voy a pasar los parámetros normales. Vamos a saber cuál es el volumen. Para ustedes, ¿qué es el volumen de un cuerpo? ¿Qué les indica el volumen? El espacio que ocupa un cuerpo en un lugar. Ajá. O saber qué tanto volumen tiene esto, ¿no? Ajá. Porque cosas planas no nos van a decir ni su ancho, ni su altura. Cosas planas no dicen esto. Entonces nosotros que tenemos que saber el volumen de la córnea. Ahorita les voy a pasar los datos de normalidad. Nos va a dar el diámetro corneal horizontal. Este dato que presenta Pentacam es el diámetro corneal horizontal. Lo van a utilizar también cuando adapten el telecontacto, este dato. El volumen de la cámara anterior. Aquí también es algo bien importante porque en cámaras estrechas, aquí nos va a indicar, cuando hay cámaras estrechas va a haber menor volumen. Entonces tenemos que valorar esto. Profundidad de la cámara anterior. ¿Qué tan amplia es nuestra cámara anterior? En pacientes hipermétropes vamos a ver cámaras anteriores estrechas. Si yo estoy viendo una cámara anterior menor de 2.5, ahorita les voy a pasar, van en otra diapositiva. Hay que sospechar que tiene una cámara anterior estrecha. Aquí también viene el diámetro pupilar. Aquí donde dice, ahí es que no lo veo.
¿Qué dice aquí donde dice IOP? Aquí. Este dato es bien importante. Alguien que tenga una paquimetría fina muy baja. ¿Cuánto? Aquí tenemos 400. No, la más fina. 415. No, 415. ¿cuánto? 2.95. ¿Quién tiene? 2.95. Fíjate en el dato que dice IOP, ¿cuánto le tendrías que sumar? Me parece de más 12.4. Más 12.4. Si tu paciente le tomas presión intraocular y tiene 15, ¿cuánto realmente tendría? 27. Porque córneas delgadas hay que sumarles cierto dato de nanometría. Córneas gruesas se les resta. Porque en córneas delgadas no haces tanta presión para tomar la medida. En cambio, en una córnea gruesa a veces cuesta más trabajo y impulsas más. Por eso hay que hacer esa compensación en la presión intraocular y estamos nosotros pasando ese dato cuando hay córneas muy delgadas. Si se dan cuenta, en este paciente, si tuviera le toman la tonometría y tiene 15 años, pues está dentro de los límites normales. Ustedes diríamos en general un rango, la literatura dice que va de entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Esta paciente, digamos, tiene 15, pues nos vamos a que está bien, pero si yo le hago la topografía por ese desplazamiento corneal, ya tendría 27. Tendríamos que valorar que no se esté dando ese nervio. O sea, eso nos podría decir que a los miopes que son de córneas más anchas o más gruesas es menos propenso que les dé Es que el glaucoma se da mucho en pacientes espinosos. Entonces, son datos que a veces pasamos desapercibidos cuando lo tenemos. En córneas de 400 y tantas, a veces le tienes que sumar 1 o 2 milímetros de mercurio. Aquí tengo menos 1, 3, entonces por eso se resta, porque es una. Cuando tiene ¿es una córnea gruesa? ¿Cuánto tiene de posición más delgada? ¿Cuánto tiene? La posición más delgada. La posición más delgada, 572. 572 es una córnea gruesa. ¿Cuánto le tienes que restar? 1.3 para La tonometría que salió 18 de resto. Entonces, ese es un dato que nos ayuda también a nosotros. Entonces se toma la posición más fina, Sí, la posición. que quedamos que era como que el centro de Es que es la posición. Eso te va a hacer la valoración aquí en el programa. Entonces ya tenemos ese dato que es bien importante. Aquí también nos va a dar el espesor del cristalino, solamente lo va a medir cuando la pupila está dilatada para tomar toda esa medida del espesor corneal y nos va a indicar cómo está este cristalino. En córneas con cataratas muy densas, pues sale como muy grande esa cantidad. Siempre se ve una recuperación en la parte de profundidad de la cámara anterior que sea interna, ¿verdad? Sí, porque te da desde Interna y externa. Sí, siempre se interna. Y aquí este dato que nos da la longitud axial, cuando nos piden un dato como pacientes que van a llevar control de miopía, activamos para que mida la longitud axial, y cuando se va a hacer cálculo de lente intraocular también activamos ese dato para que nos mida la longitud axial, y esta medida que dice CNR solamente nos va a indicar si está tomando bien la longitud axial. Tomada bien la longitud axial. Aquí no lo marca igual en amarillo y en verde. Cuando está en blanco, nos da una medida, nos dice si está bien o no. Pero eso es cuando tomamos longitud axial. Y aquí está como aparecen estos simbolitos.
El vértice normal va a estar dado por esta figurita que es un circulito. Aquí. El signo de más es el centro pupilar, como les indicaba, no siempre la pupila va a coincidir con el vértice porque está desplazado. Y el círculo que está con más negrito, aquí, que no tiene ningún fondo, nos dice la posición más fina de la patimétrica. Entonces nosotros podemos ver todos estos figuritos en el mapa. Entonces para que vayan, esto es como a grosso modo, las coordenadas cartesianas nos indican la posición hacia dónde está. Está en menos 0,57, que estaría por acá, el X, y el Y a 0,42. Está en el eje del H. Entonces nos va indicando que está hacia abajo. Y nosotros podemos escoger en el equipo qué simbolitos podemos poner en nuestro mapa sagital. Si queremos que se vea la posición del vértice, la posición más delgada, marcar la curvatura, entonces nosotros podemos ponerle, o a veces hay mapas, alguien me enseñó un mapa que nada más trae las puras queratometrías y no trae ninguna línea de referencia. Sí. Porque no tiene a lo mejor activado ninguno de esos. Okay. Entonces nosotros podemos configurar el equipo, aquí nada más donde aparezcan los círculos concéntricos, que te aparezcan si quieres que se vean los diámetros, si te das cuenta, podemos utilizar esto, que se vean las rejillas, que se vean todo. Okay. Entonces, eso se configura. Entonces a lo mejor no tiene eso configurado. Sí, muy bueno, no sé qué equipo sea, no sé, no dice. Entonces nosotros sí podemos elegir que queremos que aparezca en el mapa. Aquí están los valores de normalidad. Se menciona que la queratometría más curva, lo normal, estamos tomando en cuenta la K2, no la K plana, la K2, menor a 47.2. Si tenemos una que es 47.2 a 48, sospecha. El que tienen con un astigmatismo alto, por eso pensaban que era un queratopón, porque tiene queratometrías altas, pero teníamos que valorar si solamente es astigmatismo con vía normal, mayor a 48.7. Queratometrías máximas debería de ser menor a 47.2 para que sea dentro de lo normal. Y si nos damos cuenta, pues ya entre más cubos sabemos que ya hay una sospecha o ya está confirmado que es un queratopón. Dice el max, nosotros tenemos 45. Pero está normal. Ajá, porque la máxima, si fuera mayor a 47.2, ya tendría, la máxima, perdón. ¿Es igual o menor? Ajá, o igual a. Cuando dice que la queratometría máxima, Ajá. ¿por qué es diferente a la mayor? ¿A cuál? ¿A esta? Ajá, por ejemplo, en la parte de arriba. Sí, es la K2. Ajá, la K2, por ejemplo, a mí te parece. Ajá, bueno, 48 cerrado. Y en abajo me dice que va más banda, pero parece 48.5. Ah, porque hay una diferencia pequeña. Esta es K1. Está a 3 milímetros. Ajá, la de arriba está a 3 milímetros. Y cuando ya vamos a sacar más. Es la máxima. Esa cualquiera de los. Ajá, porque ya te va a pedir más hacia la periferia. No a los 3 milímetros. La K1 y K2 a 3 milímetros. Ajá. Y esto es lo que les decía, esta es la importancia de la diferencia del grosor del ápice, de lo que tienen ustedes en las topografías y la posición del grado. Tenemos que valorar esos dos puntos. Si hay una diferencia menor a 5 milímetros, es normal. Si está mayor a 6 a 10 en la de ustedes, a ver, dime el dato.
La diferencia entre el lápiz y la posición más fina, ¿cuánto tiene de diferencia? ¿Cuánto tiene de lápiz? Dime. ¿En la pizza? Ajá, de vértice. Ajá. 500 qué? 55. 555 y la posición delgada, 483. ¿cuánta diferencia? Entre. Pero es más de 10, más de 20, ¿no? Ajá, más de 20. Entonces ya es una anormal. ¿Sí la vieron? La diferencia entre el lápiz y la posición más delgada. Así es una diferencia mayor de cuánto, de Lo normal debe ser menor de 5. Me salté. Pero en la posición delgada, ¿ya la vieron? ¿Sí supieron cómo hacerla? ¿Cuánto tiene tu lápiz corneal? Más horrible es de 432. 432. ¿Y la posición más delgada? Bueno, te voy a enseñar la... 32. Vamos a hacer la diferencia de este tiene 576 y la posición más fina 572. ¿Cuál es la diferencia? Entre nosotros tiene 72. 4. Está dentro de lo normal. Este lo tienen ustedes. De 12. Hay que valorar en los siguientes, ¿no? No, y además tiene una zona muy elevada. Porque de esta posición se bajó mucho. Es una diferencia muy grande ¿por qué nos sirve esto también, saber? Porque ahí nos vamos dando cuenta en los espesores corneales que nos está dando datos anormales y esa córnea la tenemos que estar valorando para ver si en algún momento no desarrollar una escasez corneal. En este caso, como les dije, tiene una diferencia de 2. Entonces tendríamos que estar valorando estos datitos, pero ya quedó claro cómo tomamos en cuenta la diferencia. Ajá. Ese es un dato bien importante porque vamos a ver la progresión del quilatófono. Nos va a decir esa diferencia. En la tuya tenemos 72. 72. Una diferencia muy marcada. Entonces esa es una combinación anormal. Luego dice posición más fina. ¿Cuál es el valor de O sea, el valor del IS es algo también bien importante. Ese lo vamos a valorar la posición vertical de nuestro mapa inferior superior con el dato de con el mapa de curvatura. Ahorita les explico cómo. Valores, lo normal cuando comparamos lo inferior sobre lo superior tiene que ser menor a 1.4 dioptrías. Es más fácil, Oxcan nos da automáticamente. No sé si han visto Oxcan. Nos va a dar a 3 milímetros ese valor y nos dice IS, algo así, y nos va a decir ese valor el valor de índice inferior superior. Si es mayor a 1.4 o a 1.9 dioptrías, porque lo estamos valorando el mapa de curvatura axial, es sospecha. Y si es mayor a 1.9 dioptrías, y es anormal. Ahorita lo vamos a ver. Esto es lo que estamos viendo. Vamos a valorar el punto inferior que está dado a los 5 milímetros del CAT, tanto inferior como superior. Pero el mapa es diferente. Ajá, este es como
el axial. Pero este es otro tipo de mapa. Vamos a valorar el círculo que está a 5 milímetros, que lo vamos a ver de su lado derecho, donde vimos que viene 2, 4, 6, 8. Lo van a posicionar más o menos donde esté el 5 inferior de este horizontal, 5 vertical. Aquí, esto nos indica el diámetro, aquí está el 5, bueno, va a ser aquí en medio. 5 estaría por aquí. De hecho, en los círculos concéntricos, el primero es 3, el siguiente es 5. ¿Sí? Tendríamos que valorarlo en la queratometría superior del círculo 5 y la queratometría del círculo 5 superior. Y vamos a valorar la diferencia. Que sería como las que están en rojo, ¿no? Ajá, ¿Cuáles exactamente. son esos dos? 51 y 36. Entonces, se va a definir la diferencia de potencia entre los puntos 5 del hemisferio inferior y superior, como lo vimos, que van a estar ubicados en los 3 milímetros del ápice. Aquí estamos, vamos a contar aquí. Si hacemos una diferencia, un valor positivo va a indicar una curvatura inferior más alta. Tú tienes un buen ejemplo. ¿Cuánto tiene de curvatura más alta en el... Más o menos valóralo de... Va a estar entre el círculo 3 y 4. ¿Qué sería? Inferior sería 45.9 y ¿Y la superior superior? 48.9. Pero tiene una duda. En la clasificación de Rabinovich indica que es a los 3 milímetros. En este caso lo consideramos a los 5 milímetros. Mira, el lápiz corneal, la mayoría lo toman a 3 milímetros y también pues hay que tomarlo a 3 milímetros porque no da los círculos. Tendría que estar directamente en el aparato y ponerlo. Pero después de los 3 milímetros hay una queratometría un poquito más arriba de la tienes. Ajá. Toma esa, que está como entre 4. Ajá, Entre 4. ajá, Es la de 4. Ah, ok. Esa es como la más fiable. Ajá. Ah, ok. ¿Cuánto tienes tú en la inferior? En la inferior es 37.6. ¿Y en la superior? 51.4. Ajá. ¿Y cuánto te da de diferencia? No. Ah, es que es el de Alexa. Es que ya viene de forma exacta. ¿De cuál es el inferior de los superiores? Agarra donde está como el círculo entre 3 y 5. Hay como una queratometría. Es bien marcada. 13.8 la diferencia. Ajá, pero te lo va a dar positivo. Te lo da positivo, ¿no? Ajá. No, porque tomas la inferior. Ajá. 37.6 menos 51.4. Te lo da positivo o negativo. Negativo. Menos 13. Pero está desplazado hacia arriba. Sí, es que esa cosa tiene los vasos en está toda. Ajá, la inferior del resto la superior. Por eso I, valor IS. ¿Y ese valor no va a dar? Este valor te va a indicar, si no, nos va a ayudar a valorar si no hay un queratocono. Pero es como. Porque a veces no tenemos más mapas. Si
si nada más tuvieras los 4 mapas principales, tú puedes validar mapas agitados. Por eso nos sale. Los demás estudios ya te van a dar todo. Sí, sí. Pero si nada más te llega un paciente con ese mapa, valora. O sea, se hace el mismo mapa con cuáles son las condiciones. Ahorita vamos a valorar lo que es más digital para hacer sus datos, como saber si uno tiene que ir a tomar. O sea que la diferencia de los dos no tiene que ser, me dijo que negativa. ¿Cómo? O sea, la diferencia de las dos, ¿cuánta es? Nos va a indicar si la curva está más alta, superior, porque los grados vamos a ver. O sea, si me sale más alto el valor positivo, quiere decir que... Está la posición más rápida. Si es positivo, debe indicar que la posibilidad es más alta, más curva. Pero vamos a ver una gráfica. ¿Qué diferencia te salió? 5.5. Ya estamos fuera de lo normal. Tú para definir. Pero Rabinovich dice 3 puntos, la diferencia de 3 minutos. Pero te puedes entrar. Pregunta, no sé qué pregunta. Si el valor te sale positivo, indica una curvatura inferior. Está igual, casi. ¿Quién me preguntó de la zona completa? Pero que debe buscar la zona, pero comparen alguien preguntaba. ¿Qué significa la línea punteada? La línea punteada es el círculo punteado. El círculo Es la punteado pupila. es el tamaño de la pupila. En este caso, esta pupila está muy grande, 4.05. Cuando hay pupilas chiquititas, el círculo punteado es Más más pequeño. pequeño y este círculo nos va a indicar que es a 3 milímetros, el más oscuro del anillo. Cuando el paciente está muy dilatado, no vamos a tomar fotografías de pacientes con pupila dilatada, porque no son datos científicos. Siempre va a ser en pupilas normales. Dilatación, pero este datito nos va a indicar que siempre vamos a ver pupilas grandes en pacientes jóvenes. En niños, en jovencitos, vamos a ver pupilas muy dilatadas. Y a veces les pregunto, ¿no les pusieron gotas? ¿Así no? Porque su centro pupilar está desplazado también. No están centrados. Pero esta sí nos dice esta sí es una pupila muy centradita. Está muy centradita. Entonces, y nos vamos a dar cuenta que también en los espesores que los círculos concéntricos están como muy centrados. En pacientes con emplases corneales, los círculos del espesor corneal están como desplazados. No van a ser concéntricos, van a ser de forma. Entonces, ya quedó claro que la línea punteada es el diámetro. Son datitas que vamos a ir conociendo. Entonces, vamos a valorar. Hay una topografía Oscar
que tenían ahí, ese ya no está elevado. El de ella tiene 3.06. Entonces, eso ya nos indica que es anormal. Ese paciente ya tiene algo anormal. Y si leemos las queratometrías, la K1 y la K2, ya nos dice que es un queratocoma, ¿no? Sí, tiene queratometrías de 44.9 y 50.6. Ajá. ¿Cuánto tiene de TL? De Su posición más fina. Está, te da un dato aquí. Hay un circulito, ¿no? Ah, mira. es 539. Blanco es el diámetro corneal. Digo, diámetro corneal. Entonces, son parecidos, a lo mejor vienen con otro nombre, pero nada más es como saber qué datos son. Ese ya te trae el IES, no es el que tendrías que calcular. Pero casi no se indica. El HI. No me conozco. ¿Cómo si está nomás ahí? Si se dan cuenta, aquí la posición estaría del cono hacia arriba. Entonces, si yo hago aquí una diferencia, aquí esta me saldría negativa, porque aquí puede ser 42 contra 48. Esa diferencia sería de -4. Indicaría que la zona está hacia arriba. Cuando son positivos, no se hacia abajo la posición. Pero esa diferencia nos indica mucho que esa con esa normal. No debe de haber una diferencia menor. Nosotros por casi por regular va a ser 1.25 dioptrías, porque no contamos con .40, .50, ¿no? Pero la literatura sí te dice que unos 40, 1.80. Nosotros vamos en algo de .25. Y hay unas que las dan así. Entonces, es un valor que nos indica que esa con esta normal. El del astigmatismo que tiene ella, las medidas casi son muy similares, tanto superior como inferior. Significa que es una córnea normal. Cuando ya vemos diferencias muy amplias, estamos viendo que esa córnea ya es anormal. Y por ejemplo, en ese caso, tiene el norte derecho y es el mismo paciente, no es tanto de izquierda, pero es que sale con valores más elevados, sale como más anormal y es todavía Por eso te hacemos los dos estudios, porque vamos a ver, en este caso vamos a ver que hay ciertas alteraciones. Ajá. Pero ese ojito, el ojo derecho, ¿ustedes lo tienen? Sí. Está entre todos los valores normales, pero ya están parámetros limítrofes y es un niño también. Entonces hay que valorar los 6 meses. Entonces, como ya había dicho, de la felicidad corneal nos va a indicar cómo cambia la curvatura del centro a la periferia. Y entonces, esto lo van a usar ustedes en la adaptación de lentes de contacto. Sobre todo el nuevo lente que sacó Lumilens, que es para queratos. Ellos se basan mucho en la felicidad corneal y está dado por eso. Entonces, se menciona que los 4 milímetros centrales de la córnea son esféricos. Los queratómetros pues, nos valoran entre 3 y 4 milímetros el dato. Por eso a veces no podíamos saber cuándo era queratoconos, porque nos toman la medida central. La córnea periférica es asférica y asimétrica. Sabemos que viene cambiando la periferia se va haciendo más plana y va teniendo radios de curvatura más planos. Ya habíamos mencionado cuando casi iniciamos que es una córnea polar, el centro es curvo y la periferia es plana. Entonces aquí nos damos cuenta, una córnea oblata son córneas muy planas. En los hipermétricos llegamos a ver este tipo de córneas, que son muy planitas. En las, pues es raro que haya pacientes que tengan una
periférico, que es donde tenemos algo, y nuestra córnea es prolata. Entonces tenemos que el centro va a ser curvo y la periferia se va a ir adelgazando. Y los datos normales o la normalidad va a ser entre 0 y menos 1. Ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí está el dato normal de asfericidad corneal, va a ser de 0 a menos 1. Alguien que tenga un queratocone y tenga alguna su valor ¿cuál fue? 1.17. Menos 1.13. ¿El Menos menos 1.13. menos 1.3. Ajá. Entonces ya es una córnea, ya no está dentro de la ya no tiene asfericidad del camino provincial. Esos datos nos ayudan mucho. Entonces, todos esos datos les van a ayudar después en su adaptación de lentes de contacto. Yo les estoy dando la parte clínica. Falta la parte de adaptación de lentes de contacto. Pero todos estos datos van entrelazar para que vayamos sabiendo en dónde los van a hallar. Y aquí los datos anormales pues ya son mayor a 1, como decíamos, menos 1.26. Entonces todos esos datos ya son para ellos un problema corneal. Bueno, estos son los datos que menciona la literatura. Sabemos que en córnea solata vamos a tener valores de asfericidad mayores a 1. Ejemplos en queratoconías radiadas. En pacientes con LASIK también podemos encontrar así. Las esféricas van a tener valores a 0, que les digo que es difícil encontrarlo, pero a veces se usan en calibración de equipos. En las prolatas, como dijimos que tienen entre 0 y menos 1, el funcionamiento periférico, la prolata, que este es un dato, entre comillas, que se encuentra normalmente en pacientes que no tienen. ¿El tuyo cuánto tiene? Nosotros tenemos punto y a lo menos, pero ese se refiere, o sea, está abajo, ¿no? No, porque estamos entre 0 y menos 1. Y ella tiene, la que se supone que tenía un informe que probablemente sea, es menos .09. Entonces, por eso está como una sospecha, ¿no? Tenemos que estarlo valorando ese paciente por su astigmatismo. Entonces, esos son los datos de la asfericidad corneal. Ah, ¿no? Entonces, esto es lo que habíamos visto del cuadrito, que es para, más que nada que lo usan mucho para los pacientes con glaucoma, los valores normales. El volumen de la córnea tiene que tener un dato mínimo de 55 centímetros cúbicos. Aquí, volumen de la cámara anterior. Si es menos de 100, aquí ya hay que ver que no vaya a tener glaucoma. Porque anterior y posterior son diferentes. Porque una es cóncava su cara y la otra va a ser convexa. Pero ¿cuál tenemos en cuenta? Ah, la anterior. Porque todo atrás, todo en la cara anterior. Ok. Ajá. Sí, siempre vas a tener la cara anterior. Sí, siempre va a ser eso. Cara anterior vamos a tomar datos. Entonces, estos datos hay que valorarlos. Cuando sean cámaras anterior menor de 2.7 van a ser ángulos muy estrechos. Hay que valorar que el paciente no tenga una cámara chica y valorarle la posibilidad. Es lo que ya les había mencionado, que hay que sumar el valor que aparece en el equipo. En córneas delgadas, continua más. Vamos a restarle en córneas gruesas que ustedes pueden comparar. Pero, por ejemplo, en el Venta te da el ciclo. Entonces ya hay nada más negativos de los restos que los suman. En el caso de Scan, te dice más o menos, ahí tienes que identificar si está muy delgado para tu Hay una tabla, ahorita se la vamos a ver. Ahora, como Pentacop, les digo, es un equipo muy noble, nos dice sumas, restas. Te fijas en el parámetro y ya, si estás en una córnea delgada, me está diciendo que le tengo que sumar. Una córnea gruesa le tengo que restar.
si es muy chiquito hay que valorarlo porque puede ser una cámara anterior estrecha. Y se los dice el equipo también, el tamaño del ángulo. A veces en queratoconos muy amplios vienen los ángulos muy grandes. El diámetro pupilar tiene que ser medido con iluminación mediana oscuro para que no se empiece a dilatar o a contraer. Y aquí les había mencionado que solamente el espesor lo podemos obtener cuando está dilatada la pupila. El KPD va a ser un dato, ya no lo tienen los equipos. Ese creo que ya no lo traen. Era un dato también que nos ayudaba a valorar si el paciente podía o no tener queratocono. Entonces ahí le aparecía normal más 0,75, 0,50, entonces eso nos indicaba, nos da un valor como también de sospecha. Anormal mayor a 1,50 dioptrías, que esto podría aparecer como anormal cuando es un proceso quirúrgico de ectasia córnea, cuando ya una córnea es tocada. En córneas de ser vírgenes o sin problemas, 0,75. ¿Sí lo harás? No, antes lo daba Pentacam, pero te van mejorando los modelos, van quitando los datos y van poniendo nuevos. ¿KPD? ¿Te lo da positivo? No, los da en porcentajes. Bueno, podría ser similar a eso. En este caso nosotros lo damos como de 10, Pentacam lo daba como de 10. Que este valor ya lo quitó el Esta es la tabla para corregir los valores de la presión intraocular. Entonces, sabemos que en córneas delgadas le vamos a ir sumando. Entonces, en este caso, a lo mejor tú tienes una busca y no tienes te da el valor del espesor córneal, pues ya le puedes sumar el valor. Entonces, espesores de las vaquillas. Entonces, es algo muy importante que debemos de aprender en nuestra práctica clínica. Tener más información. Y a lo mejor estamos atendiendo una ectasia corneal, pero también no debemos de olvidarnos de todo el provoco que existe. ¿Ya le tomaron foto? ¿No? Entonces, ahorita vamos a ver lo que son los patrones de forma. Vamos a ver qué formas tienen los queratoconos, qué formas tienen la imagen que nosotros vamos a valorar en este mapa. Entonces nosotros podemos decir que este es un paciente con un astigmatismo que va a tener un moño regular, que tiene ortogonalidad. De la córnea. Tiene ortogonalidad, porque si vemos tanto meridiano curvo como el plano, casi están derechitos. Cuando hay alguna alteración, alguna deformación, se van inclinando esos meridianos y van perdiendo la forma. ¿Cierto? No. Entonces, ¿cómo vamos a saber un patrón? Observando el mapa sagital. Hay diferentes patrones. A veces hay que un cono redondo, un cono oval, un cono, entonces les vamos poniendo nombre y apellido, ¿no? Entonces para saber valorar. Entonces vamos a identificar los patrones de forma. Toda esta información es reciente, son de literatura del 2021. Yo tenía información atrasada de más tiempo, pero son similares, a lo mejor van poniendo un poquito más de formas. Entonces, ahora lo están dividiendo en grupos. Vamos a encontrar 4 grupos. El grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Dentro del grupo A vamos a encontrar patrones simétricos. Vamos a ver esta forma redonda
oval o como en el caso que vimos anteriormente, simétrico, va a tener un monio simétrico, muy claro. El grupo B, aquí nos damos cuenta mucho en el valor IS para saber en qué posición está. Superior, que va a ser más elevado, superior es I, que es más curvo. El mono aquí va a estar asimétrico, más elevado hacia la parte superior. El inferior va a estar posicionado en la parte más baja. El mono asimétrico, Ese es el de Alexa, ¿no? De ella, del ojo izquierdo. que es Es así, ¿cuál te ¿no? parece más? El asimétrico. La simetría. ¿De cuál es el otro? El último. Ajá, porque es hacia abajo. Entonces, ustedes tienen cada uno en su mapa, ¿Cuál es el pueden ir este? viendo la forma que tiene el espacio, tienen el simétrico, ¿no? El simétrico es Ajá. Entonces, cada mapa es diferente. Y lo vamos a ir conociendo. Pues es que ese está como más oval, pero Parece está como hacia abajo. de este. El nuestro es ese es. El Ve cómo está. está más centrado. El superior este. ¿No crees? Sí, se parece más. El El nuestro es ese, yo creo. de elevación. El tuyo es este, pero el nuestro, mira, el nuestro es, aunque no es un cono tan pronunciado, pero parece más el step, es el superior Es que no te estás en el lugar de lo que cuesta, porque no parece pero también realmente. te vas a estar en valor. Si hiciéramos un taxi, Parecería un step, yo creo. Ajá, ¿ah que sí? pero nada más es un taxi. Abajo, a la derecha está. Pues está como que. Entonces, aquí el grupo C va a estar a tu lado. Podría ser ave, pero el de ellos sí luego se ve el Las asimétrico. aplicaciones De la derecha. en el grupo C, ahí ya no va a haber ortogonalidad en el mono. Vamos a ver que se va a empezar a desplazar uno de los meridianos. Y aquí es bien importante porque esa diferencia que hay angulación no le indica si es con un queratoconio. Entonces puede estar inclinado el mono y aparte puede ser muy simétrico, ambos meridianos, o asimétrico, uno más pequeño que el otro. Hay moños muy simétricos, pero inclinados, o hay moños que es una parte más amplia o más angosta e inclinados. Y el grupo de patrones especiales, vamos a encontrar el tipo mariposa. Entonces aquí lo vamos a ver. Aquí como garra de cangrejo. Es como es para las marginales pelúcidas, más o menos. Más o menos, de generación especial. Bigote, barba. Este va a ser con una forma de vertical. Van a ser patrones irregulares, como el de Alexa, creo que es irregular su patrón. Es muy irregular, Muy regular, pero sí. si nos guiamos por el espesor, es más por el. Es que este tiene bases sanguíneas. Ajá, Ese es el entonces está como que todo hecho. raro. Ajá. Por eso te va a dar datos como no muy precisos, porque tiene. Y ese es el que apenas integraron, el tipo payaso, como si fuera una sonrisa. O sea, por ejemplo, en la altura del grupo Eso. o sea, no tiene que estar exactamente en esa posición, puede estar arriba, Pues mira, este va a estar inferior. pero puede estar. Pues es que es raro que tengamos un patrón. Esos patrones pueden darse en los sexos quirúrgicos o alguna alteración muy grande en la córnea. En el de Alexa está como muy deforme uno de sus ojos. No, lejos el de ellos, el izquierdo. Ajá. Ve el patrón hacia arriba, como lo tiene. Igual, bueno, el otro lado también tiene un patrón hacia arriba. Ajá. Y es el de Alexa. Ajá, Sí, también. porque tiene vasos sanguíneos. Tiene ya su córnea muy con muchos vasos. Y este no podría ser un clown de. ¿Con qué mapa? No parece clown. Se supone que con el acero.
Pero porque está diciendo que el clavo es cuando son posoperados, ¿no? Es que puedes encontrar También, ¿sí ha pasado que encuentres en córneas normales un clavo? córneas normales. ¿Sabes? Mira, Como pacientecito. sí te guías tantito por el axial, pero yo me guío también con el del espesor. Parece un oval, ¿no? O un round, un oval. Es como más como un irregular porque ya tiene lo que es como. No los es como irregular. Cuando ya le encuentras un patrón, hay que ponerlo más como irregular porque a veces no vamos a encontrar un patrón muy específico. También les voy a dar cómo poner una interpretación de cómo los hacen los oftalmólogos, cómo ponen que es un patrón. Ellos usan más patrones asimétricos o regulares. A veces no les da tanto así como que, ay, no tienen un patrón de más cosas, un patrón que... Por eso se puede. El butterfly puede ser bigote. Los vamos como más en la posición que más El tuyo parece round oval, ¿no? El tuyo parece round oval. Está bueno tu paciente, está muy interesante. pero No manches, se ve bien raro. no tiene nombre. Eso ya como que ya no quieren Sí, dijo que vamos a estar viendo. ¿Ese tú ustedes te lo dieron o lo ustedes tu paciente? ¿Cómo ponen los datos de referencia en interpretación de datos? Entonces, aquí es como lo que ya habíamos visto. Las Pues una clasificaciones coma al de final los- del día. el redondo, el oval, no asimétrico. ¿Cómo encontramos? Eso es lo que dice la literatura. Pero realmente vemos que en ocasiones, ya cuando vemos una topografía corneal, no se va a aparecer. Hay clasificaciones que sí, astigmatismos muy regulares como el que tienen ustedes. Hay queratoconos muy redondos que son bien marcaditos. Y también nos lo indica mucho lo que es el espesor corneal. Vamos a ver esa zona. Entonces, sí a veces hay topografías que están bien especiales que ni siquiera encontramos totalmente irregulares. Aquí es algo importante, vamos a valorar cómo vamos a identificar una forma. Entonces, tratamos de identificar una forma para ponerle un nombre a esa ectasia, a ese queratocono. Vamos a identificar la diferencia del IS, que está al revés, lo puse, y vamos a ver la desviación del eje. Si no tuviéramos más mapas, podemos identificar un queratocono con el mapa axial. Es en caso de que no tengamos más mapas. Ahorita todos los equipos tienen, bueno, algún no para tamizaje de queratocono. Ya nos indican si está en grado 1, grado 2. Pentacam es muy noble, tiene melina grosa, nos indica progresión. Entonces es más fácil de interpretar.
Pero si nada más quiero el paciente con esos 4 mapas, vamos a valorar si no tiene. Si no es un paciente sospechoso, ¿a qué edad? Ajá. Entonces ya vimos la clasificación. En estos, la forma simétrica van a tener un bajo riesgo a queratocono siempre y cuando la queratometría máxima no sea mayor, mayor a 42.2. Ya eso lo habíamos dado. Si a lo mejor tiene 48, pero es entonces en este caso hay que estarlo valorando, porque ya tiene 48. Pero tiene un monocimétrico que es este. Entonces tenemos que, es un valor riesgo, entonces vamos a seguirlo valorando a ese paciente, pero si tiene a lo mejor un patrón normal, pero su queratometría es mayor a 50, pues ya sería un alto riesgo. En este caso el tuyo tiene 48, entonces estamos en observación. En formas asimétricas va a tener un riesgo moderado. Aquí sí vamos a tener esto en cuenta, las queratometrías máximas. Si es menor a 42, pues ya sabemos que hay que, pero en el IS, ¿cuál es el valor normal del IS? Menor a 1.4. Ajá. Este ya tiene 250 porque estaría valorado aquí arriba, está más elevado. Y el IS es superior, el IS inferior, aquí valoraríamos los dos. Vamos a ver cuál es mayor y cuál es menor. La forma aquí, forma de piedra de riesgo siempre, en los queratoconos se empieza a desplazar el eje. ¿Lo han visto? No sé, en alguno de sus mapas. Ya no tienen ortogonalidad, ya la van perdiendo. Entonces tenemos que valorar qué tanto de angulación hay o de diferencia de su punto inferior hacia donde está desviado. Si el eje está mayor a 22 grados, se va a considerar que ya está en un riesgo, porque ya no es simétrico. Ya se está desplazando, se está moviendo. A veces se mueve hacia el lado temporal o hacia el lado nasal, dependiendo. Ahorita vamos a ver cómo se mide. Y forma especial en riesgo. Entonces, cuando vemos formas irregulares, ya con los datos que hemos conocido, entonces hay que valorar que esa cornea no esté en riesgo. Sé que es mucha información ahorita, entonces vamos a dejar la ruta hasta aquí, a ver si ya no hay de este y ya seguimos la siguiente semana. No sé si ustedes van a empezar a mandar topografías hasta que estén en... Para noviembre que empecemos con pacientes. Entonces ya tienen que empezar a valorar esos datitos. Todos esos datos para que ustedes sepan. Aquí está. Entonces aquí están los ejes radiales. Vemos cómo se va desplazando. Aquí vemos la diferencia, lo que estábamos viendo hace rato. Tenemos que hacer esta diferencia entre 48 y 45. Va a ser un valor positivo porque es mayor la curvatura inferior, por eso aquí va a ser positivo. Porque al restarle 48.7 menos 45, y sabemos que el desplazamiento va a estar en el inferior. Y tenemos que ver la posición hacia donde está desviado el eje del mono del astigmatismo. Entonces es esto lo que les indica. Entonces vamos a tomar en cuenta la inclinación del eje radial más curvo. Entonces nosotros vamos a tomar la K2 y vamos a ir con la K2 porque es el eje más curvo. Aquí tienen queratocono, pero si se dan cuenta la línea ya se desplazó hacia acá. Ya no sigue su línea como va esta línea punteada, que en esta rojita, que debería ir hacia acá. Entonces ya se inclinó. Lo vamos a ver en el eje de los 3 milímetros. 3 milímetros corneales. Entonces vamos a tomar este anillo de 3 milímetros y se dan cuenta ya se desplazó 25 grados.
pues es un paciente que ya tiene una ectasia con una alteración. Si no tuvieran más datos, ustedes ya van a decir que el paciente ya tiene o una sospecha o ya tiene un cono dependiendo de los valores que tengamos. Entonces, vamos a valorar estos mapas. Ya cuando ustedes ven un mapa así, hay pacientes que van a ser operados de láser y entre comillas todo se ve normal, pero ustedes ven este patrón, este paciente no sería candidato a cirugía refractiva porque podrían ocasionarle una ectasia secundaria al paciente. ¿Ah? Entonces, ya viendo un moño nuevo coronal, un desplazamiento del eje, es considerar este paciente como con una alteración. Entonces, preguntas, dudas hasta... Entonces, en ese tipo de pacientes, si encontramos uno así tan irregular que fuera posoperado, hablamos de que ya tiene una ectasia. Ya probablemente está desarrollando una ectasia final y te vas a dar cuenta de los demás valores también. Su espesor corneal, el de elevación. Empiezas a ver muchos valores. Pero en el caso que no fuera una córnea tocada y que te lleva un paciente, pues es un paciente que ya tiene un problema a nivel córnea y lo tienes que estar valorando. Esta sería la última que veo. Y también hay, este es un término que se llama enantiomorfismo. Es cuando dos córneas se parecen mucho. Si comparas la tuya y la de él, estas son las dos. De hecho es esto, ojo derecho y ojo izquierdo. Es como si las viéramos en espejo. Son casi idénticos los patrones. Entonces es un término que también a veces no lo mencionamos, pero hay córneas muy similares, tanto ojo derecho como ojo izquierdo. Y el término se llama enantiomorfismo. Muy bien, chicos. Vamos a terminar. Espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, me pueden preguntar. La próxima semana les traigo mi tarjeta. Los que gusten enviarnos los estudios a nosotros. También contamos con otros estudios. Se les haga hacer cuenta a sus pacientes en apoyo, porque yo luego le digo a los doctores que a veces el paciente no quiere pagar, menos que un optometrista les mande estudios, ¿no? Entonces les damos costos especiales. Les voy a traer también los formatos para cuando manden pacientes, nada más pongan su nombre del paciente, el de ustedes, y su correo para que se les manden las imágenes. Eso les ayuda para sus casos clínicos, porque cuando hagan sus casos clínicos tienen que evidenciar con imágenes. Entonces, todo esto que se está dando a la larga de las heridas y guarden estas topografías porque todos se los